Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todas y todos? Qué gusto saludarlos, soy Claudia Villegas. Esto es Economía Social, el programa de economía, finanzas que realizamos en colaboración con el equipo del maestro Julio Hernández Astillero y la revista Fortuna. Qué bueno que están hoy con nosotros, con nosotras. Por favor, si pueden, háganos el favor de revisar que su suscripción esté totalmente vigente. Hay que darle like a nuestra transmisión, recomendarnos si les gustan los contenidos que presentamos acá. Vamos a platicar hoy sobre por qué empresas gigantescas como el Grupo Carso, amigos y amigas, tienen la obligación, la necesaria responsabilidad también de velar por los derechos humanos. Vamos a platicar con Adalberto Méndez. Él es un experto, abogado, maestro en todos estos temas de protección a los derechos humanos desde la perspectiva del derecho. Él escribió un libro, fíjense que les quiero contar, pero antes saludo rápidamente. Betty López, ¿cómo estás? Marco Antonio Cruz, saludos. Marco, gracias por ese afectuoso saludo. Jesús Carrillo, buenas noches, muchachos astillados desde Ciudad Acuña, Coahuila. Saludos hasta allá. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo está el calor allá? Tanislao, bienvenidos. No se olviden dejar su like. Quiero recordarles que mañana aquí en Astillero habrá una transmisión especial por los cierres de campaña. A partir de las 4 p.m. estará Daniela Pastrana, de lujo, y Francisco Cruz. Y desde las 6 p.m. se incorporan nada más y nada menos, ve usted qué lujo, Jacaranda Correa, mi querida y admirada Jacaranda Correa, y el maestro Julio Astillero. Y el domingo de superelecciones, va a estar todo el equipo de Astillero comentando cuáles son los eventos pues más importantes de las elecciones. Una elección que es muy importante, que debemos mantener todos un espíritu de civilidad, de responsabilidad, porque tenemos en nuestras manos la democracia de nuestro país. Yo estoy de acuerdo que no son los partidos políticos, sino que somos nosotros. Y regresando a economía social, quiero comentarles que vamos a platicar, como ya les decía, con el maestro Adalberto. Adalberto Méndez es un abogado muy joven, pero que comenzó a escribir en la revista Fortuna una serie de columnas. Qué bonito que así se consolide un libro que él tituló El Ombudsman Corporativo. ¿Por qué el ombudsman corporativo? Porque hubo reformas, como ustedes saben, en donde los derechos humanos se convirtieron en esta gran sombrilla, en esta gran garantía de todos los preceptos constitucionales. Entonces tenemos artículos que yo no sabía, pero Adalberto ya nos va a platicar él en cuanto se conecte. Adalberto Méndez me platicó que hay un artículo en específico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amigos y amigas, que obliga a las empresas a responder por el concepto de responsabilidad social. Pero ya está con nosotros Adalberto Méndez. Muy buenas noches, querido maestro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Buenas noches. Muy buenas noches, querido Adalberto. Adalberto Méndez, que además de ser abogado, es maestro en Derecho y es socio de la firma B-Wise Conducta Empresarial Responsable. Adalberto, yo les estaba platicando de cómo surgió tu columna Ombudsman Corporativo en la revista Fortuna y cómo después se convirtió en un libro que tenemos aquí la portada, Reflexiones sobre Derechos Humanos y Empresas. Y quise tocar este tema, queridos amigos y Adalberto, porque políticos van y políticos vienen, partidos van y partidos vienen, un régimen va y otro régimen viene, pero las que se quedan aquí, Adalberto, y ya lo vimos, son las grandes empresas y se adaptan y se integran y lo mismo tienen contratos con un gobierno
pues de corte liberal que con uno conservador. Las empresas se quedan aquí y por eso son tan importantes en la vigilancia de los derechos humanos. Y este es el caso de una de las empresas de la que en algún momento me gustaría comentar contigo, el gigantesco grupo Carso, Adalberto. ¿Con qué iniciamos? Cuéntanos. Mira, primeramente creo que es importante el punto que mencionas, Claudia. A partir de 2011, aunque realmente existe ya en muchos años un intento regulatorio a nivel global para garantizar que las empresas cumplan con estándares de derechos humanos, lo cierto es que hoy, en pleno siglo XXI y sobre todo en los últimos 2 años, yo creo que a partir de 2020 en adelante, se ha acelerado esta tendencia corregulatoria por parte de los estados, fiscalizando a las empresas en el cumplimiento en materia de derechos humanos, ¿no? Empresas, sobre todo de gran tamaño, como puede ser Grupo Carso, puede ser cualquier otra empresa de carácter nacional o transnacional con grandes operaciones a gran escala o fuera del país, además tienen una obligación de fiscalizar cómo sus empresas en otras partes del mundo están teniendo impacto positivo o negativo en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Porque a partir de 2017 se intentaron, o más bien se han empezado a promulgar distintas leyes en el mundo en esta materia. Voy a poner como ejemplo la ley francesa de 2017, la ley canadiense de 2018, la ley alemana de 2021 y recientemente la directiva europea en materia de cadenas de suministro, donde obliga a las empresas con operación global o transnacional a auditar esas cadenas de suministro y sus actividades en materia de derechos humanos. México intentó promulgar una ley en el año 2020. De hecho, en esa ley yo tuve el gusto de redactarla. No pasó la ley, se quedó en la congeladora legislativa. La ley la promovió en su momento Germán Martínez. Y actualmente Brasil y Colombia están por emitir una ley similar en América Latina, ¿no? Es decir, auditar y garantizar que las empresas cumplan con estándares en materia de derechos humanos. Y un poco con el tema al que amablemente me han invitado a Economía Social a platicar, es un tema que tiene todo que ver, porque si bien es cierto, las empresas, incluso si no tuvieran una relación gubernamental, están obligadas al cumplimiento de estándares en materia de derechos humanos, con mayor razón y con mayor grado de escrutinio o de vigilancia, aquellas que están detentando actividades derivadas de una facultad delegada del Estado, que en este caso sería la administración de cárceles, ¿no? Entonces, este es un punto porque antes de meternos quizás al punto medular de la conversación, es importante atender que la tendencia regulatoria en el mundo es dejar atrás el modelo autorregulatorio, a pesar de que el sector empresarial cree que, o nos han querido vender en México, de que ese es el modelo más aceptado a nivel global. Eso es una mentira. Realmente en Europa, en Estados Unidos, se está abandonando la autorregulación porque ha fracasado. Y la tendencia es la corregulación, es decir, no irnos al esquema hiperregulatorio donde el Estado se mete hasta la cocina, sino un in-between, ¿no? Una cuestión intermedia. El Estado pone los parámetros mínimos indispensables para ello, fiscaliza ese cumplimiento y esa facultad autorregulatoria está auditada y fiscalizada por parte de los estados a la luz de estándares de derechos humanos, ¿no? Entonces, cierro, ¿no? En el caso en concreto, este tema no es menor porque estamos hablando de empresas que actúan o que están subrogando servicios o facultades originarias del Estado en manos de particulares. Gracias, Adalberto, por entrarle al tema. Resulta, amigos y amigas de Economía Social, que El País, el diario El País, publicó un reportaje, querido Adalberto, en el que habla del suicidio de 13 mujeres. Antes, nosotros en este periodismo colaborativo que tenemos con la revista Proceso, publicamos un reportaje en octubre del año pasado, en donde hablábamos precisamente sobre las empresas que tenían contratos con el órgano que está encargado a través de la Secretaría de Seguridad Pública de estar bajo o responsable de los servicios penitenciarios. Es decir, ahora sabemos un poquito más de esos contratos, que son contratos de servicios plurianuales, en donde aparentemente lo que nos han dicho Carso en específico, porque debes saber, y también seguramente ya lo sabes, estos contratos están protegidos por secreto, son considerados de seguridad nacional porque tienen temas penitenciarios. Entonces, no podemos saber nada de los contratos, pero Carso tuvo a bien informarnos
ante el señalamiento de que ellos operaban este Ceferezo 16 en el estado de Morelos, en donde se registró el suicidio de 13 mujeres consideradas por el Instituto Federal de Defensoría Pública una muerte violenta, Adalberto, pues ellos simplemente dijeron, nosotros solo damos un contrato de servicios, tenemos un contrato de servicios, jamás estamos en contacto con las personas privadas de la libertad. ¿Puede ser esto posible? O ellos que cotizan en bolsa, Adalberto, que son empresas públicas, deberían también tener una responsabilidad porque pues ellos se deslindan, pero no sabemos el alcance de estos contratos y por cierto, lo que sí dijo la Auditoría Superior de la Federación es que no hay una regulación, no hay una vigilancia de estos contratos, Adalberto. A ver, el fenómeno de la privatización de las cárceles no es nuevo, Claudia. Realmente quiero hacer un poco de historia al respecto. De 1999 al año 2010 aproximadamente, fue una tendencia global el privatizar no solamente la construcción de cárceles, sino la propia administración de las cárceles, ¿no? Algunos datos que creo importante advertir es que al menos en 2016, que es cuando fue el boom de estos contratos, ¿no? Países, por ejemplo, como Perú, ¿no? Emitieron leyes donde permitían completamente el decantar la obligación del Estado en particulares, no solamente en la construcción de cárceles, sino también en la propia administración de las mismas, ¿no? ¿Qué otros países han seguido este modelo? El caso chileno, Nigeria, Sudáfrica, Bolivia, El Salvador, incluso Estados Unidos de América, ¿no? Una práctica que en Estados Unidos de América, y quiero ahí comentar un tema, causó ámpula aproximadamente en el año 2017, cuando, en agosto de 2016, cuando la entonces abogada general adjunta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Sally Yates, emite un memorándum dirigido al Federal Bureau de prisiones, es decir, como la autoridad de administración carcelaria en los Estados Unidos. Este memorándum, que es un memorándum de fecha de agosto de agosto 18 de 2016, hace un recuento de cómo la política carcelaria en Estados Unidos entre 1980 y 2013 fue transitando gradualmente a un esquema de privatización, no solamente en la construcción, sino en la propia administración. Y la administración puede haber desde la provisión de insumos perecederos hasta la propia administración de los cuerpos de seguridad, ¿no? En este memorándum es un memorándum que incluso sale a los medios en su momento en 2016 y hace un párrafo que me merece la pena retomar un poco para reflexionar al respecto, ¿no? Habla de todas las razones de cómo ha sido la privatización más lesiva que eficiente en el contexto de la administración carcelaria y textual dice, leo parte del memorándum, insisto de manera enfática, su ayuda para empezar un proceso de reducir la privatización de las cárceles en el contexto de las prisiones estadounidenses, ¿no? Estados Unidos desde el 2016 es consciente de que esta práctica no necesariamente eficienta la administración de justicia. Nada más, solamente para que lo sepan, al año 2020, dentro de los 10 sistemas carcelarios más sobrepoblados del mundo, 4 son de América Latina, particularmente Haití, El Salvador, Venezuela y Bolivia, estados que además han tendido a privatizar las cárceles como un mecanismo de alguna u otra manera de contención de la criminalidad, ¿no? Pero, sin duda alguna, creo que el dedo en la llaga sale a finales de 2018-2019 en la cárcel de Mangaung en Sudáfrica, que era propiamente dirigida y administrada por una firma de seguridad global que se llama G4S, que fue señalada no solamente por organismos internacionales, sino por incluso diversos activistas y organismos de derechos humanos en el mundo, por justamente permitir cuestiones adversas a los derechos humanos dentro de estas cárceles. Y el problema es este. Si tú me preguntas, Claudia, ¿estoy en contra de la privatización de las cárceles? Como en derecho, todo depende. Si un privado construye la cárcel y un privado a lo mejor desarrolla la construcción y los mecanismos, digamos, de tecnología que va a tener la cárcel, creo que ahí no tenemos un problema porque incluso podría ser mucho más eficiente que la construya el propio Estado. ¿Dónde está el problema? Cuando un privado administra la cárcel. Y administra la cárcel, por ejemplo, en el caso de Perú, la ley de 2016 generó un incentivo perverso. Y es que conforme había más reos, más personas en situación de reclusión, aumentaba la cantidad del contrato por iguala que se tenía con la empresa administradora. Es decir, el incentivo era al revés. Entre más
personas en la cárcel, más ganaban las empresas, porque generaban más bocas que alimentar, más servicios que prestar y, por lo tanto, mayor complejidad en el contrato de administración de la cárcel. Por eso, los organismos internacionales han sido enfáticos en que la práctica de administración carcelaria en manos de privados no necesariamente es una práctica positiva si es que no se tienen los mecanismos de fiscalización y, sobre todo, garantía en materia de derechos humanos en países que a lo mejor no tienen este tipo de esquemas, ¿no? En el caso mexicano, tenemos una clara deficiencia en materia no solamente de protección a los derechos humanos, sino también una clara deficiencia en fiscalizar las actividades empresariales a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y finalmente, en el caso en concreto que señalas, Claudia, tendríamos un poco que analizar hasta dónde llegan las obligaciones, en este caso el Grupo Carso, respecto de la administración de las cárceles, por dos razones. Los principios rectores en materia de derechos humanos y empresas, los principios de Ruggie, que es un instrumento de 2011, habla de 3 supuestos de responsabilidad de las empresas cuando existe esta relación directamente con actos lesivos a los derechos fundamentales. La primera es cuando la empresa, de alguna u otra manera, tiene un impacto directo en una violación a un derecho humano, ¿no? El típico caso de una empresa que contamina un río, ahí hay una afectación directa provocada por el Estado. El segundo nivel de responsabilidad es cuando las empresas no generan el acto directamente, pero sí colaboran o tienen cierto grado de participación o de incentivo en este tema, ¿no? Y eso es, por ejemplo, cuando quizás, ¿no?, yo contrato con un proveedor que no sé que a lo mejor es tratante de personas y no lo hago una auditoría y le doy a lo mejor publicidad en mi revista sin saber que es de alguna u otra manera una empresa, digamos, una empresa que está, o una empresa pantalla que está tratando personas, ¿no? Yo tengo un deber de debida diligencia de auditar a ese cliente mío que a lo mejor está en actividades ilícitas. Y el tercero es donde hoy está volcada la regulación, las relaciones comerciales con mis proveedores, a quién le compro o a quién no le compro, y por ejemplo, si el café que me estoy tomando en la mañana está libre de esclavitud o no, dependerá del grado de auditoría que tengo en mi cadena de suministro, desde el productor del grano de café hasta el consumidor que se toma una taza de café en la mañana. En este caso en particular, habría que ver hasta dónde llegan las obligaciones de la empresa privada, en este caso Grupo Carso, con el tema de la administración carcelaria. Si está administrando los elementos de seguridad, pues sin duda alguna hay una responsabilidad directa. Pero si no está administrando a las corporaciones de seguridad, sino a lo mejor nada más provee servicios relacionados con mantenimiento de la cárcel, etcétera, pues quizás ahí la responsabilidad se diluye porque de alguna u otra manera la administración la tiene el Estado y Grupo Carso solo funciona como un proveedor. Ese es el punto medular del análisis, Claudia. Entender hasta dónde tiene capacidad de influencia a la empresa en la administración de la cárcel y si tiene o hasta dónde le alcanzan las obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos respecto de la contratación con entes públicos, en este caso, el sistema carcelario. Muchas gracias, Adalberto. No lo sé porque, insisto, amigos y amigas, estos contratos están resguardados por Seguridad Nacional. Pero lo que sí sabemos a través de una auditoría, de la Auditoría Superior de la Federación, Adalberto, y de los pocos documentos que el Instituto Federal de la Defensoría Pública ha podido obtener, es que sí tienen como responsabilidad, además de servicios de lavandería, de alimentación, de operar una especie de CENDI para los niños que nacen en este ceferezo, que pueden permanecer con sus madres hasta los 3 años, sí tienen la responsabilidad de las actividades de reinserción social. Y aparentemente, por lo que se ha dado a conocer desde la Defensoría Pública Federal, es que no lo están haciendo del todo bien. Y no solamente Carso, tenemos a BlackRock, que es el gigante de los fondos de inversión, tenemos a MIP, que es la empresa, los fondos que también están administrando ahora las plantas de las centrales que eran antes de Iberdrola, también está el Grupo Ángeles. El punto, Adalberto, es ellos tienen un contrato marco de servicios penitenciarios y hay ciertos incentivos perversos para que, como bien lo explicabas, se tenga un pago fijo y no hay rendición de cuentas o no hay servicios postcarcelarios. Es decir,
hay mujeres que han salido de este Ceferezo, y lo platicábamos en la emisión en la que tuvimos a la maestra Ruth Centeno, responsable de investigación del Instituto Federal de la Defensoría, en donde vivían, por ejemplo, en Oaxaca, fueron enviadas al Ceferezo 16 en Morelos, y el proceso de reinserción es muy doloroso. Además, el 40% de las personas privadas de la libertad no están con sentencia. Es decir, ¿cómo podemos regular o cómo podemos saber qué está pasando con estos gigantes empresariales si no sabemos cómo están operando los contratos, Adalberto? Supongo que la Secretaría de Seguridad Pública lo debe saber, pero hay cosas, y con esto termino también, Adalberto, como si tú necesitas un médico, tienes que pagar por él. Entonces, ¿de qué se trata el contrato? Todas estas son preguntas de la periodista al tema, Adalberto. Sí, a ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones que tenemos que aclarar. Primero, las empresas no pueden ser un lugar, una zona libre de derechos humanos. Entender eso, o sea, y si la gente lo sigue entendiendo así, de entrada hay que regresar a la escuela, porque de alguna u otra manera los estándares hoy son muy avanzados y la tendencia regulatoria es a fiscalizar a las empresas en materia de impactos, en materia de derechos humanos. Segundo, el tema de resguardar esta información bajo el argumento de seguridad nacional es un argumento muy utilizado por los estados cuando quieren ocultar información que quizás los compromete en el contexto de temas de derechos humanos. Esta ha sido una tendencia del actual gobierno, ¿no? Mandar todo a reserva, mandar todo a información confidencial, y ha sido una tendencia, digamos, que ha primado la opacidad incluso en varios de los contratos, ¿no? No estoy diciendo que antes estábamos mejor. Sin duda alguna, antes, pues este esquema de privatización carcelaria arrancó con el sexenio de Felipe Calderón, eso también hay que decirlo, pero la opacidad se ha incrementado, perdón, en este sexenio, ¿no? Ahí yo haría un comentario rápidamente citando a la jurisprudencia interamericana, Claudia. En algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya enfrentó este argumento, particularmente en el caso de la guerra sucia o en el caso de la guerra civil en Guatemala, cuando después de la dictadura de Ríos Montt en Guatemala, se logran a través de varias acciones de ONGs y activistas en Guatemala tratar de saber quiénes estaban ocultos o enterrados en las fosas clandestinas que cavaron y donde se victimaron a muchas personas durante la guerra civil en Guatemala por parte de las fuerzas del ejército de Ríos Montt. Y hay un caso muy particular que se llama Gudiel Álvarez contra Guatemala, mejor conocido como el caso de Agenda Militar contra Guatemala, donde el Estado guatemalteco usa el mismo argumento que ahorita estás mencionando. No te puedo enseñar esta información porque es un tema de seguridad nacional. Se impugna esto en tribunales domésticos, llega a la Corte Interamericana y el caso se resuelve con una resolución que creo que es completamente aplicable al caso de mérito. Y lo que dijo la Corte Interamericana es cuando existen actos constitutivos o relacionados a violaciones a derechos humanos, el argumento de información reservada no es válido, ¿no? Es decir, yo no puedo reservar bajo ningún tema relacionado con seguridad nacional, con información reservada, etcétera, cuando existe de facto una información que está comprometida, la verdad o la veracidad de esa información relacionada con un tema de violaciones a derechos humanos. En el caso de mérito, creo que si existen las presunciones y evidencia numérica de que algo está sucediendo en las cárceles que están siendo de alguna u otra manera administradas por privados, pero la responsabilidad sigue siendo completamente del Estado, no es un argumento válido y bajo los estándares interamericanos habría suficiente argumento como para pedir la develación de este tema relacionado con la seguridad militar o la seguridad nacional, ¿no? No es la primera vez que se hace en el sistema interamericano, hay un precedente previo en materia medioambiental que es Claude Marcel Reyes contra Chile, donde intentaron argumentar el mismo argumento para poder, digamos, silenciar o ocultar un megaproyecto en Chile que no tenía los permisos suficientes en materia de impacto ambiental y la Corte reiteró el mismo argumento. Cuando hay una violación a derechos humanos de por medio, el argumento de no hacer pública la información por seguridad nacional o por un tema de información confidencial no opera, ¿no? En conclusión, Claudia, creo que de alguna u otra manera sí existe un esquema de corresponsabilidad que obliga a dos reflexiones. La primera, México tiene que entrarle ya desde el 2014, está parado
el tema, la emisión de un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Se intentó en el sexenio de Peña, fracasó. Se intentó con este gobierno, no ha salido el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Y de alguna u otra manera, la regulación que existe en materia de empresas y derechos humanos existe, pero está disgregada o atomizada. Sí se necesita una ley como la que se propuso en 2020 por parte de Germán Martínez, y como la que está por aprobarse en Colombia y en Brasil. De alguna u otra manera, los estándares de fiscalización en las empresas en materia de derechos humanos van a la alza a nivel global. Es una exigencia del mercado internacional. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea ya lo están exigiendo y México se está retrasando. Al final del día, lo único que se busca es que se pueda hacer negocio, ¿no? Evidentemente, el Estado con las empresas, eso no tiene nada de malo. Creo que aparte tiene un coto de oportunidad y eficiencia importante, pero bajo estándares de fiscalización que no permitan oasis o zonas libres de violaciones a derechos humanos, como el caso de la administración carcelaria. Adalberto, yo quiero hacerte una pregunta un poquito provocadora porque tenemos una legislación en Estados Unidos que se llama, ya me lo dirás tú con precisión, pero que impulsa los criterios de ambiente, sociedad y gobierno. Aquí tenemos la taxonomía desde la Secretaría de Hacienda para impulsar que las empresas cumplan con estos criterios de medio ambiente, sociedad y buena gobernanza. La mayor parte de las empresas, incluyendo por supuesto BlackRock, que administran CFRESOS con contratos con la Secretaría de Seguridad Pública, Adalberto, para la prevención y readaptación social, en específico con el órgano de Coordinación General de Prevención y de Readaptación Social, que es el que contrata. Bueno, pues todas ellas, Adalberto, han hecho emisiones de deuda sobre este tipo de operaciones, es decir, han bursatilizado los ingresos de sus contratos plurianuales. ¿Cómo pueden estar los inversionistas que adquieren estos bonos con muy buenos rendimientos, estar seguros de que la operación de estos contratos no está violando derechos humanos? ¿No debería de estar censurado o no está incumpliendo estos criterios ESG? Una opinión como experto en estos temas. Mira, a ver, hay que tomar un poco en cuenta que la regulación ESG en México es un poco incipiente, es decir, estamos de alguna u otra manera apenas incursionando. La taxonomía sostenible fue un gran paso, sin duda alguna, pero si me preguntas, Claudia, sigue siendo tanto insuficiente porque sigue siendo un mero criterio orientador. No se ha vuelto digamos, un ordenamiento de obligatorio cumplimiento. La idea es que se vuelva, y yo creo que eso es positivo, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la taxonomía sostenible, dejó fuera, ¿no?, a los bancos, ¿no? De hecho, dentro de estos sectores a auditar, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no hizo la regulación chino-colombiana en materia de taxonomía sostenible, ¿no? Ese es un primer punto que yo quisiera acotar. La taxonomía sostenible, de alguna u otra manera, lo que busca o lo que desarrolló fue justamente estándares de sostenibilidad que tendría que estarse auditando respecto de dónde se están colocando inversiones o las empresas que están volviéndose público, que están invirtiendo en el mercado de valores, deberían garantizar estos estándares. ¿Cómo se logra eso? Pues primeramente, el primer punto que yo haría en el caso emérito de estas empresas es saber si cuentan con el estándar mínimo que los principios rectores sobre empresas y derechos humanos cuentan al respecto, que son 4 pasos básicamente. Una política corporativa pública de libre acceso en materia de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, ¿no? 2, si existe un mecanismo de debida diligencia en materia de derechos humanos. 3, si ese mecanismo de debida diligencia tiene mecanismos de monitoreo y actualización de carácter periódica. Normalmente se aconseja de 3 a 5 años que se estén actualizando y monitoreando este tipo de situaciones. Y finalmente, un mecanismo de reparación de daños, ¿no?, que no necesariamente tenga que ser de carácter judicial, puede ser extrajudicial, ya sea a través de amigables composiciones, arbitrajes o mediaciones, ¿no? De entrada, ese sería el primer estándar que yo diría. ¿Se están cumpliendo con esos estándares mínimos que establece el soft law de Naciones Unidas, que son los principios rectores, o no? Si no lo están cumpliendo, técnicamente no podría decirse que son sostenibles. ¿Y por qué lo digo, Claudia? Yo escucho a muchos colegas, a muchas personas, gurús, ¿no?, supuestamente del tema de sostenibilidad, circunscribiendo o proveyendo argumentos reductivos sobre que la sostenibilidad se reduce únicamente a temas medioambientales, y eso es un símbolo de ignorancia y desconocimiento. El concepto de sostenibilidad es más amplio.
El control de sostenibilidad sí tiene un apartado ambiental importante, pero tiene uno mucho más importante que es el social. Y ahí podemos, digamos, embarcar este tipo de políticas de diligencia. Y el más importante en el contexto empresarial, la gobernanza, ¿no? Estos mecanismos de rendición de cuentas, de fiscalización, de auditoría que deberían garantizar o transparentar estos mecanismos, ¿no? De actividades empresariales con esta perspectiva de derechos humanos. Y es decir, que a las y los inversionistas les estén dando certeza documental, pero también jurídica, de que donde están invirtiendo realmente son en empresas que garantizan actividades sustentables o sostenibles. Cierro con un ejemplo. Hace un año, o finales del año pasado, en 2023, la Securities Exchange Commission de Estados Unidos multó, con la multa más grande en la historia de la SEC en Estados Unidos, a The Bank of New York Mellon, porque al analizar su portafolio de inversiones que argumentaban que eran sostenibles, apenas, o sea, más bien, apenas el 22% de la cartera contaba con algunos parámetros de garantía de estándares de sostenibilidad y, por ejemplo, en materia de derechos humanos, ¿no? Es decir, que el 78% de su cartera que decían que era sostenible o que reportaban como sostenible, no lo era. En Estados Unidos, estas prácticas de blanqueo que se conoce como color washing son cuestiones de carácter penal, porque se conoce una práctica en derecho americano como misleading, es decir, que estoy engañando a la persona que invierte diciéndole que soy sostenible cuando no lo soy. Creo, Claudia, que este es el momento de reflexionar en México si realmente tenemos los mecanismos suficientes para poder garantizar que las inversiones de las empresas públicas realmente cumplen con estándares de sostenibilidad. No hay suficientes estándares regulatorios, no hay suficientes mecanismos de exigibilidad y los que existen están disgregados y mucha gente los desconoce. Entonces, sí creo que es importante ir poniendo seriedad en la discusión y transitar del mero discurso filantrópico, social y buena onda que normalmente le encanta a algunos sectores, digamos, de México, y realmente sentarnos a hablar como adultos, como obligaciones exigibles conforme a los tribunales y conforme a estándares internacionalmente reconocidos. Claro que sí, Adalberto, no podría estar más de acuerdo contigo, porque como comenzamos esta charla, y si quieres vamos cerrando, saludando también a nuestros amigos que se van incorporando desde Mexicali. Fíjate, Adalberto, que esto que dices es muy importante, porque ¿quién puede regular a un gigante? Por eso la corregulación, si lo estoy citando bien, lo que nos explicabas, es tan trascendente. Porque te doy un dato, es cuestión de investigación periodística y de lo que se está obteniendo de información de estos contratos en ceferesos, pero por ejemplo, las mujeres que trabajan en las fábricas, hay una fábrica donde puedes trabajar un poco para obtener un poco de recursos, aparentemente no tienen seguridad social, no tienen afores. Para esas mujeres que tienen condenas muy largas, si algún día quieren reinsertarse, porque entiendo que un ceferezo busca la reinserción, no que terminen en suicidio, estas mujeres salen y no tienen una pensión. Entonces, son como temas incongruentes si los contratos están funcionando así, si la autoridad lo está permitiendo, o por ejemplo, tenemos otro dato, Adalberto, de avanzada, se los comento aquí, amigos y amigas de Economía Social, que la empresa financiera para el bienestar estaría proveyendo servicios de transferencia de dinero a las personas privadas de su libertad en los ceferezos, y entonces sería uno más de los servicios que se les otorgan a estas personas privadas de la libertad, se les cobra, pero ¿bajo qué reglamento, bajo qué vigilancia? Pues son cosas que la verdad es que no entendemos qué está pasando en los ceferezos, querido Adalberto. No, definitivamente yo creo que la noticia motiva a nuevamente traer a la mesa la reflexión sobre los estándares de empresas y derechos humanos, ¿no? El boom del ESG creo que es el pretexto perfecto, pero sobre todo sí, la obligación más imperante, por muchos desconocida, que es este estándar que estableció la OCDE de conducta empresarial responsable, ¿no? No se habla mucho de ello, es algo que tendríamos que estar discutiendo más en México, pero sin embargo creo que es un tema sobre la mesa y que ojalá que en el próximo sexenio, gane quien gane, lo tome en seriedad y genere un esquema regulatorio verdaderamente eficiente para la garantía de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Qué bien lo dices, Alberto, gane quien gane, porque insistimos,
políticos van y vienen, los ciudadanos estamos aquí, tenemos que lidiar con estos poderes económicos tan fuertes, generan muchos empleos. Le agradecemos mucho a Carso que nos haya hecho esta puntualización de que ellos solamente dan los servicios que no tienen contacto con las personas privadas de la libertad. Me parece, Adalberto, que es el único pronunciamiento que han hecho sobre este tema. No han hablado sobre esto, no ha dicho nada BlackRock, no ha dicho nada ICA en algún momento tuvo, tampoco el Grupo Ángeles. Entonces, no por tratarse de personas privadas de la libertad, muchas de ellas sin sentencia, sus familias, Adalberto, están sufriendo los niños que dejaron a su mamá adentro del Ceferezo 16, porque como están lejos de sus casas, pues no las pueden ir a ver cada semana. Tienen que viajar kilómetros y kilómetros. Los servicios de procesales para seguir un caso, si yo no soy culpable, pues se complican, porque ¿quién puede pagar un abogado si me detuvieron en Chihuahua y ahora estoy en Morelos? Creo que de suyo, Adalberto, tiene un tema hasta de humanidad. Y yo te agradezco mucho, salvo lo que tú quieras comentar, haber estado esta noche en este programa de economía social, tener al ombudsman corporativo, Adalberto, para mí ha sido un verdadero privilegio. Gracias, Claudia. El espacio, sin duda alguna, se agradece. Yo soy un promotor desde hace más de una década de los estándares en materia de derechos humanos y sostenibilidad en las empresas. Creo que la empresa tiene mucho que aportar, pero también necesitamos fiscalizar, ¿no?, las actividades que hacen cuando tienen un impacto de esta envergadura, ¿no? Creo que el tema no es menor, creo que el tema exige una reflexión profunda. La evidencia existe, los países están un poco retrocediendo en el tema de la privatización y la administración carcelaria, y más bien creo que tendríamos que acotar, ¿no?, que la participación privada en las cárceles tiene que acotarse quizás a cuestiones, sí, de servicios y de construcción de cárceles, más no de la administración de la población en situación de reclusión, ¿no? Agradezco el espacio. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, querido Adalberto Méndez, socio de B-Wise Conducta Empresarial, responsable, columnista de Revista Fortuna, nuestro ombudsman corporativo. Gracias, Adalberto. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Amigos, pues nosotros los despedimos de Economía Social. Connie Morán Oviedo desde Colima ya está aquí lista, me imagino, Connie, para la charla con el maestro Julio Hernández, Jesús Francisco Licea, Macario Tinoco, Carlos Moreno, Lolita Dalbert, ¿cómo estás? Ernesto Araiza dice, el tema nos tiene muy involucrados sobre la supuesta administración para tutelar y proteger derechos humanos. Es un gran tema, Ernesto. Vamos a ir tocando diferentes temas, porque no solamente se trata de los temas carcelarios, se trata, por ejemplo, de los temas bancarios. Déjenme contarles que los bancos tampoco están cumpliendo su responsabilidad de dar crédito para el desarrollo. De eso platicamos hoy con algunos expertos que nos hablan de cómo los bancos están compitiendo, imagínense, con la banca de desarrollo y les copian los productos y no ofrecen el crédito con pues tasas más bajas que ofrece la banca de desarrollo, y de eso les vamos a seguir platicando. Stanislao, gracias. Muy buena charla, gracias, Stanislao, me encanta que les haya gustado. Tratamos un poco nosotros aquí en Economía Social de no solamente hablar de elecciones, ya platicamos con el maestro Julio Hernández de cómo está la economía, de cómo llega al momento de las urnas. Muchas personas llegan contentas porque la economía está en el mercado interno, sí, muy presionada por la inflación. Yo lo sé, siempre me regañan porque no hablo de la inflación y de cómo afecta a nuestros bolsillos, pero déjenme contarles que yo sigo el consejo de mi querido maestro y subgobernador, nuestro primer invitado en Economía Social, Jonathan Heath, quien nos dijo, para combatir la inflación tenemos que hacer algo. Si el jitomate está caro, pues no hacemos sopita de pasta, vamos y hacemos otra sopa de zanahoria. Si la fruta, tenemos aguacates muy caros, no compramos aguacates, nos privamos un poco del guacamole, porque ¿qué sucede, amigos y amigas? La inflación no es otra cosa que un exceso
de demanda. Hay más gente demandando un producto, el producto sube y entonces tenemos que pagarlo más caro. El componente, y eso es un tip también que me dio el estar participando en este curso de indicadores, en esta especialidad de indicadores macroeconómicos de coyuntura en el MIDE Banco de México, es que el componente, uno de los componentes más importantes de la canasta básica que mide el precio y la inflación, ni se imaginan cuál es. Además del jitomate, por supuesto, que tiene una ponderación bastante alta, son restaurantes y loncherías. Entonces, en la medida en que nosotros sigamos gastando, que en la torta, que en la comida en la calle, y no volvamos a entender que podemos ser un poquito ordenados y llevar comida de casa. He visto muchas personas en las zonas de Santa Fe, en las zonas de bancos, en el corredor financiero de Reforma, que van a los centros de alimentos en donde venden fast food y no compran fast food. Sacan su comida, comen y se van. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que hacer cuando se pueda. Hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar nuestros bolsillos y llegamos a las elecciones pues con una economía estable, no tenemos un shock por temas cambiarios, ya faltan 5 días y no tenemos un shock y esto es muy importante porque normalmente estábamos supeditados a esos temas que buscaban generar inestabilidad. Sí, es cierto, tenemos la tasa de desempleo más alta en décadas, más baja, perdón, en décadas. Tenemos el salario mínimo que pasó de 50 pesos a 250 pesos. Hay más liquidez en la economía, pero tenemos que decidir por un modelo que a nosotros nos parezca el mejor para nuestras familias, para nuestro desarrollo, para tener mejores condiciones. Amigos, pues me da muchísimo gusto que hayan estado aquí en Economía Social. Quédense con nosotros en las próximas ediciones para más tips sobre cómo lidiar con la inflación, lidiar con los réditos bancarios. Tenemos muchos por acá en Economía Social y vamos a dejar a Juan Manuel que prepare todo lo que tenemos listos. Quiero recordarles que mañana, en el marco de lo que será el cierre de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum, pues hay un especial cierre de campaña. Vamos a tener una emisión especial con la grandiosa Daniela Pastrana, con el gran Francisco Cruz. Después se incorpora nuestra querida Jacaranda Correa con el maestro Julio Hernández Astillero. Y después van a tener ustedes el super domingo de elecciones aquí en Astillero. Así es que los dejamos con el maestro Julio Hernández y yo soy Claudia Villegas, como ya saben, nos vemos el próximo viernes ya con un escenario pues muy cercano a lo que será la jornada electoral más importante de los últimos 5 años y poquito. Les mando un abrazo, quédense aquí en Astillero.